y conversar de este tema, porque les comento que a veces pensamos que relaciones tóxicas solamente se dan en pareja y vamos a ver que no es así, sino que se da también en muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Como la vida familiar, también en la vida laboral, con los mismos amigos a veces, ¿no? Wow. O sea, las relaciones tóxicas no solamente son de pareja, sino también en otro círculo de relaciones, como usted decía, ¿no? Amistades, incluso familiares. Así es, en realidad tiene que ver mucho más con ciertas características que de pronto por ahí algunas personas pueden tener, que hay una tendencia a la dependencia emocional, a la baja autoestima, pero mira que las relaciones tóxicas tienen que ver con ambas partes, no es solamente de un lado, porque por algo estamos hablando de relaciones, ¿no? Claro. Entonces no es solamente de un lado, sino vamos a ver que tiene que ver con ambas partes, ¿no? ¿Puede ser también la excesiva tolerancia, quizás? Claro que sí, ahora vamos a ver de repente, no hablemos de excesivo de repente, sino en donde yo de repente pospongo aquello que es bueno para mí, que yo sé que algo de repente me está haciendo daño y sin embargo yo continúo en esa situación, soportándola, como te decía al principio, ¿no? O sea, por diferentes factores. Exacto. ¿No? Que pueden ser sobre todo características personales, como decimos, de codependencia sobre todo, ¿no? Perfecto. Codependencia, apego, baja autoestima. Vamos a Listo. empezar. Vamos a cambiar el Y esta es fondo. la gran pregunta. ¿Cómo saber si estoy en una relación tóxica? ¿Cómo identificar? Vamos a ver, una de las primeras características, chicos, son las actitudes de control y de celos. Y estas características, como digo, se dan en muchos campos, en muchas áreas de la vida. La agresividad, ¿no? Vamos a ver que estas personas que normalmente en una relación siempre quieren estar imponiéndose por encima, o sea, siempre primero son mis intereses, por encima de repente de los intereses de la otra persona, y para eso utilizo por ahí un poco como a veces autoritarismo, de repente subir la voz, un poco como ir generando cierto temor en la persona, ¿no? Y esta conducta de manera, si se da de manera sistemática, entonces la otra persona pues va como se dice, gestándose una relación en la que ya le tengo miedo a la otra persona, ¿no? A sus reacciones, entonces mejor de repente trato de no molestarla por ahí, ¿no? Por ejemplo, estas personas que reclaman exclusividad, ¿no? Mucho esa dependencia de decir, no, es que solamente tienes que estar conmigo. Y esto, como les digo, se puede dar, por ejemplo, en una madre también, con un hijo adulto que es bastante posesiva, que lo vemos bastante, en amigos, ¿no? Que de pronto tú tienes un grupo de amigos, pero por ahí tú de repente un día decides salir con otro grupo o con otras amistades y se resienten y no sabes por qué y se molestan, ¿no? Sí. Entonces uno ya está con ese temor. Y eso influye mucho en el tipo de crianza que uno ha recibido en casa. De repente ha tenido un padre autoritarista o una mamá muy sumisa. Quizás eso puede hacer que... Sí, Eduardo, mira, repercuta. todo esto, en realidad, estas características, todo esto se gesta dentro de la familia. O sea, hay familias que ya de por sí van a tener relaciones tóxicas y estamos hablando de familias, por ejemplo, que son muy rígidas, que son, como dices tú, muy autoritarias. ¿Y por qué? Porque el niño aprende que esa es la forma normal, digamos, entre comillas, de relacionarse. Entonces, recuerda, nosotros como nos relacionamos en familia, como nos enseñaron, es lo que llevamos después a nuestras relaciones de pareja o relaciones con amigos. Y Entonces sí, dependiendo se de la gesta dentro situación de la o del lugar donde me encuentro, me Así comporto de la es. misma manera. Así es, ¿no? Y aparte Entonces, también yo creo que estas actitudes de control, yo creo que se han gestado mucho en la infancia, cuando quizá uno de tus seres queridos se ha ido, entonces tú ahora tienes, como eres adulto, ya tienes la capacidad de querer retener y tener todo bajo control, algo que no pudiste hacer cuando estabas infante quizá. sí, tiene que ver con eso, Cusi, ¿no? Con o de repente también con repetir patrones, con lo que tú estás comentando, pero también con repetir patrones. O sea, de pronto tuve un papá que era así, que quería controlarlo todo, entonces yo repito también ese patrón, ¿no? Eso es generacional, ¿no? Porque por decir en la época de mis abuelos, mi abuelo era así, ¿no? Y creo que la mayoría de familias en aquel tiempo eran así, ¿no? O sea, que el padre era el que mandaba y el que decía A, B, C, D y se tenía que respetar así la persona no estuvieran de acuerdo, ¿no? Claro, pero mira que, ojo, que estamos hablando, cuando hablamos de toxicidad ya estamos hablando cuando hay una afectación de la persona. Exacto. Eso de repente es como un poco la historia, un poco más, digamos, por las épocas, ¿no? Ya. De generaciones que han cambiado un poco las familias ahora, pero cuando estamos hablando de toxicidad estamos hablando de una persona que no se siente bien, ¿no? Que se siente de que no puede de repente, que ya tiene temor a la otra persona, ¿no? O inclusive evita dar su opinión mejor porque le vaya a molestar.
Está ya predispuesto a es. no decir lo que piensa, precisamente para no recibir ningún Así tipo es, de ¿no? daño. Y en la pareja pues vemos personas que están controlándote los gastos, están controlándote todo, ¿no? En realidad revisándote las redes sociales. No te dejan vivir. Así es, ¿no? Vamos a ver Vamos a pasar. la siguiente característica. Lo que usted nos decía de las redes sociales es un indicador sumamente importante para todas aquellas parejas que están iniciando, especialmente en la etapa de enamorados, porque ya cuando empiezan a asumir el control de tus redes, esa creo que es la alerta más importante para todos los adolescentes que están pasando por esto, porque ya se siente que es una persona sumamente pues acaparadora y agresiva por si no Celosa, ¿no? si no le das la clave de tus redes. Claro, y para ellos lo toman como algo muy normal, ¿no? Como si fuera algo muy normal, y quieren tener todas tus claves, te están vigilando con quién andas, con quién conversas. Entonces No te mucho dejan cuidado con ser. esas relaciones, Sí. bueno, eso se da más que todo en pareja, pero como les digo, se puede dar también dentro de Los mamá círculos de y hijos. amistades también. Dentro Sí, de la así es, familia, ¿no? etcétera. Podemos Vamos a pasarla así. pasar a la siguiente Imagen, por favor. imagen, por favor, ahí. Señor director, por favor. Ahí está. Chantaje. Relaciones basadas en el chantaje. Esto tiene Wow. que ver mucho con la manipulación, ¿no? Exacto. Un poco, si no haces lo que yo digo, de repente me enfado o lloro también, ¿no? Pero también esto se centra bastante en la culpa, ¿no? En hacerte sentir culpable de todo lo que pasa. Miren, ojo, uno puede decir de repente, no, esto no me pasa a mí. Esto es muy sutil. Es también un tipo de violencia. Entonces son actitudes bastante sutiles que se dan de muy a poquitos. Entonces, de pronto por ahí un comentario nada más, ¿no? Ay, sí, ves por tu culpa. No, llegamos Ok. tarde por tu culpa. O salió mal, es que tú no sabes hacer eso, ¿no? Entonces, eso es algo tan sistemático que poco a poco la O persona... puede ser al revés también. Tú me culpas de todo. Claro. También, ¿no? Sí, también. O tú me culpas de todo O y me echo incluso- un llanto, pues, ¿no? Exacto. De O repente, incluso- o me molesto, ¿no? O incluso doctora, por ejemplo, yo sentí con una amiga que yo sentía que ya su mamá llegó al punto de la manipulación, porque era hija única y era como que vamos a salir, vamos a hacer, y la señora se enfermaba y se ponía mal. Eso en verdad existe, o sea, no solamente, y solamente con el pretexto para que no viajemos o no salgamos, y eso también es manipulación, Claro que ¿no? sí, las mamás sí lo vemos mucho de repente con estos... Cuando hay mamitis también con los hijos. Claro, que inclusive se enferman, ¿no? Se enferman. Inventan cosas, y, ya. y sí, o sea, es todo un tema, ¿no? Pasa, por eso les digo, no solamente en pareja, sino también en la familia y también con las amistades, ¿no? Y en el índice, entre varones y mujeres, ¿quiénes más llegan a este tipo de situaciones al chantaje? Lo que comúnmente se conoce es que son las mujeres, pero no es así. No, de repente a veces eso como que se ha culturizado más, se hace hasta broma sobre eso, cosas, pero Ajá. no. Los hombres también tienen este tipo de actitudes, y definitivamente, como les digo, la base de este chantaje va a ser la culpa, ¿no? O sea, el hacer sentir culpable de tal manera que la otra persona está pensando siempre no, es que yo le hice, y realmente la otra persona lo siente así, ¿no? O sea, vive con esa emoción Sí. Yo de hice mal. sentirse mal. Incluso, y posponerse. bueno, nos atreveríamos a decir que incluso son los hombres en nuestra sociedad peruana los que más acuden a este tipo de relaciones, o bueno, son los los agresores en este caso, porque estamos viendo la ola de feminicidios que empiezan precisamente por relaciones tóxicas, ¿no? Y tiene mucho de manipulación, de todos estos síntomas de chantaje, ¿no? Entonces ahí podemos ver Claro. que es por ambas partes e Podrías incluso deducirse, de la ¿no? parte, Sí, ¿no? la violencia definitivamente ligado a esto es totalmente ligado, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones tóxicas. Exacto. Entonces, mucho cuidado si no se sienten bien, si siempre se están sintiendo culpables en una relación, ya sea, como digo, de amigos, de familias. Entonces, pareja. mucho cuidado con eso, porque también entre la misma familia a veces a un hijo lo hacen sentir culpable, como que siempre es el Exacto. culpable de todo. Y los otros hijos como que no. Entonces, por ahí mucho ojo con eso. Sabemos que en el caso de la familia es más difícil identificar, porque por ahí con la pareja, con los amigos, como que de repente lo identificas más rápido y hasta... No es fácil tampoco, ¿no? Pero con la familia es más difícil, pues, no separarse. Porque no te imagínense. puedes desligar de No te ellos, siempre puedes van a estar desligar. contigo. No te puedes desligar, pero sí puedes tomar ciertas medidas. De Pero lo más protección. importante es darte cuenta, ¿no? Si te das cuenta ya es bastante.
para que tú sepas ya a partir de eso poner tus límites. ¿Y la Claro. persona agresora tiene algún tipo de tratamiento, quizás, algunas fórmulas para dejar de ser la persona tal cual? Porque de repente es involuntario, ¿no? Mire, Eduardo, has tocado un tema que es bien polémico, ¿no? O sea, porque hay bueno, la mayoría dicen que no, hay inclusive médicos y todo que dicen que no, que definitivamente hay organizaciones que no están a favor de eso, pero sí hay algunos, digamos, hay algunas tendencias que sí, ¿no? Que están inclusive acá se está haciendo el intento de trabajar con los agresores. Desde mi punto de vista te puedo decir de que los seres humanos todos somos susceptibles de cambio, pero depende de la persona. Exacto. O sea, va a depender mucho de la persona. No es que la mujer lo va a cambiar o la familia, no, va a depender De uno del mismo. mismo agresor, si él va a tener que poner mucho de su parte para también poder superar de repente esa falta de control, todos esos problemas, ¿no? Como siempre, es un tema muy interesante cada vez que tratamos todos los lunes que venimos acá al Y programa. muy amplio. Y siempre nos queda corto el tiempo, pero ya sabe, usted en casa o con tus amigos o quien te encuentres, por favor, analiza bien las situaciones, no vivas relaciones tóxicas. Si sabes que la estás viviendo, apártate o encuentra una solución adecuada con profesionales quizás o con unas personas que puedan ayudar. Y una de las profesionales es la doctora Carmencita, y precisamente dónde la podemos encontrar. Gracias, Jusi. En el 98 35 11 985 para atendernos en el consultorio. Todos los que vayan de pe a pa saben que tienen un descuento especial. Y por favor, me olvidé, habían ahí se quedó, como dicen ustedes, en el tapete, la sobreprotección también es una forma de manipular. Así que mucho ojo con eso también, de aquellas personas que como que nos dan todo y como que nos proveen de todo, pero en el fondo hay una situación de que en algún momento nos van a decir, yo que Una hago todo por ti, dependencia, no, yo ¿no? que hago todo por ti, creando una dependencia. Así que eso también